¿puede una familia desafiar el paso del tiempo? ¿Quiénes eran las doncellas de Toledo que nunca envejecían? ¿Y qué relación guardaban con los hombres hallados desangrados en los campos? El misterio del marquesado de la sangre permanece sin respuesta. Leyenda oscura o verdad enterrada en los archivos olvidados. En el año de 1856, Toledo vivía un silencio extraño, como si la ciudad entera respirara a un ritmo distinto del resto de España. Mientras en las capitales se discutían los ecos de guerras y revueltas, las murallas antiguas de la vieja urbe parecían contener un tiempo detenido, un mundo donde las piedras guardaban voces y las sombras parecían alargarse más de lo debido. Era una ciudad orgullosa de su pasado, con sus iglesias recargadas de símbolos y sus callejones que aún recordaban los pasos de inquisidores, artesanos y caballeros olvidados. Sin embargo, bajo esa apariencia solemne circulaban rumores que nadie se atrevía a registrar en papel. El pueblo murmuraba sobre un título nobiliario que despertaba recelo y fascinación, el llamado Marquesado de la Sangre. El nombre no aparecía en los registros oficiales con esa forma, pues la nobleza había aprendido a disfrazar sus historias con eufemismos elegantes, pero los vecinos, en voz baja lo llamaban así. Se trataba de un linaje antiguo asentado en un palacete cercano a la ribera del Tajo, cuyos orígenes se perdían entre matrimonios convenidos y pactos de conveniencia. Nadie podía precisar cuándo había comenzado a circular el apodo, pero ya en las primeras décadas del siglo XIX era pronunciado con la misma mezcla de temor y reverencia con que se nombra a los muertos ilustres. La extrañeza de aquel marquesado se centraba en las mujeres. Hijas y sobrinas de la familia aparecían en fiestas y misas privadas con un porte que desconcertaba. Siempre jóvenes, siempre iguales a sí mismas. Los más viejos juraban que habían visto a las mismas doncellas cuando eran niños y que, a pesar de los años, sus rostros no mostraban huella alguna de tiempo. Cabellos brillantes, piel tersa, miradas fijas que parecían atravesar al interlocutor. Los cronistas locales, discretos en sus descripciones, hablaban de una belleza constante, palabra que ocultaba más de lo que revelaba. Lo inquietante no era solo esa permanencia en la juventud, sino el contraste con el destino de los hombres vinculados a ellas, criados, trabajadores de las tierras, forasteros invitados a banquetes. Algunos desaparecían sin explicación y poco después sus cuerpos eran hallados a las afueras de la ciudad. Los relatos coincidían en un detalle macabro. Estaban pálidos como cera, desprovistos de todo calor vital. No había heridas visibles que justificaran tal pérdida, pero las manos que los encontraron decían que la sangre les había sido arrancada como por un mecanismo invisible. La gente sencilla atribuía aquellas muertes al precio del esplendor de las doncellas. Cada cadáver hallado coincidía, según las habladurías, con un nuevo fulgor en el semblante de alguna de ellas. Lo que para unos simple superstición, para otros era prueba de un pacto oscuro que mantenía a la familia aferrada a una juventud imposible. Y aunque pocos se atrevían a hablar en público, el nombre de Marquesado de la Sangre se consolidaba con cada historia como una marca inevitable. En las noches de verano, cuando el aire se espesaba con el murmullo del río, algunos juraban escuchar cantos femeninos procedentes de la finca señorial, voces suaves, armoniosas, que se interrumpían de pronto como si alguien hubiera impuesto silencio absoluto. Nadie sabía si eran rezos, lamentos o celebraciones secretas. Lo cierto es que en Toledo la frontera entre lo sagrado y lo profano siempre había sido delgada y pocos querían averiguar en qué lado se encontraba aquel marquesado. El año 1856, sin embargo, marcaría un punto de no retorno. Los rumores, que hasta entonces habían permanecido confinados al murmullo, comenzaron a encontrar eco en documentos dispersos, cartas de clérigos y testimonios de viajeros que percibieron en Toledo un aire más sombrío de lo habitual. Y en ese tejido de voces, la historia del Marquesado de la Sangre empezó a crecer como una herida imposible de ocultar. Las historias que rodeaban al Marquesado de la Sangre adquirieron su verdadera forma en torno a las doncellas de la familia.
A lo largo de las décadas, los habitantes de Toledo habían aprendido a reconocerlas sin esfuerzo, mujeres de facciones perfectas, de piel clara y mirada enigmática, cuya edad nadie lograba precisar. Cuando aparecían en alguna procesión o en una ceremonia privada, sus rostros parecían congelados en un mismo instante, como si el tiempo se negara a dejar sobre ellas su huella inexorable. Los más ancianos murmuraban que esas jóvenes eran las mismas que habían visto en su infancia, idénticas en cada gesto y en cada sombra de expresión. Los retratos que adornaban las estancias del palacete reforzaban el desconcierto, pintados con el estilo solemne de distintas épocas, mostraban siempre el mismo rostro femenino, con mínimas variaciones en el vestido o en los peinados de moda. Algunos visitantes aseguraban que el pincel de los artistas había capturado algo más que simple belleza, una quietud casi antinatural, una constancia que desafiaba la lógica. Ningún cuadro mostraba el proceso habitual del envejecimiento. Era como si cada generación heredara no solo el título y las tierras, sino también una juventud inmutable. Los médicos que atendieron a la familia en ocasiones aisladas dejaron constancia de su asombro. En cartas privadas hablaban de una salud inquebrantable, de cuerpos que no mostraban signos de desgaste, ni siquiera tras enfermedades que habrían consumido a cualquier otro mortal. Algunos atribuyeron aquel fenómeno a una resistencia excepcional, un capricho de la naturaleza. Otros más osados insinuaron que algo desconocido alimentaba aquella vitalidad, pero ninguno se atrevió a proclamar sus sospechas en público, temiendo el descrédito o la represalia. Los criados del marquesado, que rara vez permanecían mucho tiempo en el servicio, eran quienes más hablaban, siempre a escondidas. Decían que las jóvenes rara vez se dejaban ver durante el día, prefiriendo recorrer los pasillos del palacete al caer la noche. Se reunían en la capilla privada, iluminada apenas por candelabros, donde entonaban cantos en un idioma irreconocible. Quienes habían escuchado esas voces desde lejos aseguraban que no se trataba de rezos cristianos, sino de algo más antiguo, cargado de una cadencia que helaba la sangre. No era raro que en las aldeas cercanas circularan historias sobre pactos y maldiciones. Algunos vecinos afirmaban que al cruzarse con una de las doncellas en la penumbra sentían una presión en el pecho, como si les arrancaran el aire. Otros, más supersticiosos, juraban que bastaba con mirar fijamente a sus ojos para perder la noción del tiempo. Esos relatos se transmitían de generación en generación, siempre con el mismo desenlace. El recordatorio de que esas mujeres no pertenecían por completo al mundo de los vivos. La nobleza toledana, aunque intrigada, evitaba cuestionar en público la singularidad del marquesado. La influencia política y las alianzas matrimoniales mantenían un velo de silencio sobre lo que muchos consideraban un secreto incómodo. Pero en los rincones más oscuros de la ciudad, en las tabernas donde se mezclaban campesinos y soldados, el nombre de las doncellas era pronunciado con una mezcla de temor y fascinación, como si invocarlas pudiera atraer su atención indeseada. Cada relato coincidía en un punto. Su juventud eterna no era gratuita. Detrás de aquellos rostros impecables latía un misterio que escapaba a toda explicación natural. Y mientras las campanas de Toledo seguían marcando el paso del tiempo para el resto de los mortales, las doncellas del marquesado de la sangre parecían deslizarse intactas, inmortales, como si hubieran sellado un pacto imposible con la eternidad. El murmullo sobre la extrañeza de las doncellas nunca podía separarse de las muertes que con una regularidad perturbadora marcaban la vida en los alrededores del marquesado. Eran hombres jóvenes, en su mayoría campesinos contratados para trabajos temporales en las tierras o criados que apenas llevaban unos meses en servicio. Desaparecían sin aviso, como si se hubieran desvanecido en la noche. Durante días no había noticias de ellos hasta que sus cuerpos aparecían en descampados a la orilla del río o entre las encinas que rodeaban la finca. El aspecto era siempre el mismo, pálidos, inertes, como muñecos de cera abandonados por una mano descuidada.
Los que presenciaron esas escenas juraban que no había heridas abiertas ni señales de violencia evidente, ningún tajo, ninguna mancha de sangre derramada y, sin embargo, la palidez de los cadáveres, la rigidez extrema de sus miembros y la vaciedad de sus rostros daban a entender que algo les había arrebatado la esencia misma de la vida. Los médicos rurales, llamados en vano para certificar las muertes, hablaban en voz baja de una extenuación inexplicable de cuerpos privados de toda sustancia vital, como si la sangre hubiera desaparecido sin dejar rastro. Con el tiempo se volvió común asociar cada hallazgo con los banquetes secretos que, según los criados, tenían lugar en el interior del palacete. No eran celebraciones públicas ni reuniones familiares, sino encuentros cerrados donde las doncellas recibían a invitados escogidos. Nadie sabía con certeza qué ocurría tras esas puertas, pero las desapariciones solían coincidir con esas veladas. Había quienes aseguraban haber escuchado cánticos, risas ahogadas y el sonido metálico de copas que se alzaban en brindis. A la mañana siguiente, algún trabajador faltaba y pocos días después, el cuerpo era hallado sin vida. El rumor se hizo más fuerte cuando entre los muertos comenzaron a figurar no solo jornaleros humildes, sino también hombres de cierta posición. Un escribiente de la diócesis, encargado de llevar cuentas en las tierras del marquesado, fue encontrado rígido y desangrado en un huerto cercano. Más tarde, un joven comerciante que buscaba alianzas con la familia corrió la misma suerte. Cada caso añadía un matiz inquietante. Parecía que las doncellas no se alimentaban de cualquier víctima, sino que elegían con precisión, como si existiera un patrón secreto que solo ellas comprendían. Los habitantes de Toledo aprendieron a reconocer la secuencia. Primero, el esplendor renovado en los semblantes de las jóvenes, un fulgor casi sobrenatural en sus ojos, después el hallazgo de un cadáver blanquecino en las afueras. La relación era tan evidente para el pueblo como imposible de probar para las autoridades. Los alguaciles solían dar por cerrados los casos, atribuyéndolos a accidentes, fiebres repentinas o ataques de animales invisibles. Pero los vecinos sabían que nada de eso explicaba la falta absoluta de sangre en los cuerpos. Las familias comenzaron a prohibir a sus hijos trabajar en las tierras del marquesado, aunque el hambre obligaba a muchos a aceptar el riesgo. El miedo convivía con la necesidad y así el ciclo continuaba, alimentando la leyenda con cada nuevo cadáver. El nombre de Marquesado de la Sangre dejó de ser solo un apodo y se convirtió en un recordatorio constante de que la muerte rondaba cerca, silenciosa y selectiva. A pesar de los esfuerzos por silenciar los rumores, la conexión entre la juventud eterna de las doncellas y la agonía de los hombres desangrados se volvió imposible de ignorar. Toledo, ciudad de ecos antiguos, parecía aceptar resignada que en sus márgenes existía un lugar donde la vida se intercambiaba a un precio oscuro y cada amanecer traía consigo la pregunta nunca resuelta. ¿Cuántos más debían morir para sostener la inmortalidad de aquel linaje? En los archivos de la diócesis de Toledo, en medio de legajos amarillentos por el paso de los siglos, existían referencias breves y elípticas al marquesado. No aparecían bajo el nombre que el pueblo había consagrado, sino ocultas en anotaciones ambiguas, como si el propio clero temiera dar forma a la sospecha que corría de boca en boca. Entre las cartas conservadas de obispos y canónigos, algunas hacían mención a anomalías en la familia, a presencias constantes que desafiaban la cronología habitual de la vida humana. Nunca se detallan los hechos, pero la elección de las palabras revelaba una incomodidad profunda. Lo más extraño era la cantidad de documentos que parecían haber desaparecido sin explicación, registros parroquiales incompletos, actas de nacimiento borradas con tinta oscura, genealogías truncadas, como si alguien hubiera intervenido deliberadamente para ocultar el rastro de ciertas generaciones. Allí donde se esperaba una sucesión de nombres, se encontraba el vacío donde debía figurar una defunción. Solo quedaba un silencio administrativo. Los investigadores posteriores, al notar esos huecos, se preguntaban cómo una familia con tanto peso en la región podía presentar una memoria escrita tan fragmentaria.
Un fraile exiliado en Portugal, cuyo nombre se conserva apenas en iniciales, dejó entre sus escritos una confesión perturbadora. Decía haber servido como confesor del marquesado en su juventud y relataba encuentros nocturnos en los que las doncellas lo recibían con un respeto frío, casi solemne. Según él, jamás escuchó de sus labios una confesión ordinaria, sino frases entrecortadas sobre pactos antiguos, sobre una herencia que no consistía en tierras ni títulos, sino en una forma de permanencia. El fraile afirmaba que mientras más tiempo pasaba en su compañía, más sentía el peso de una mirada que parecía juzgarlo desde un lugar más allá de lo humano. Su testimonio, preservado en un convento de Lisboa, concluía con una sentencia. Ellas no mueren, no se marchitan y los hombres se convierten en su alimento. Otras fuentes dispersas reforzaban la idea de que el linaje había sellado un compromiso secreto siglos antes, quizá en los días convulsos de la Inquisición, cuando muchos nobles buscaban asegurarse poder y supervivencia por cualquier medio. En aquellas décadas oscuras no era raro que ciertos rituales prohibidos se mezclaran con la devoción pública, que la fe y la superstición caminaran de la mano. Algunos historiadores modernos sostienen que el marquesado pudo haber heredado un conocimiento oculto, una fórmula de preservación transmitida de generación en generación, cuidadosamente resguardada de ojos ajenos. La dificultad radicaba en que cada intento de rastrear esa herencia terminaba en el mismo obstáculo. Páginas arrancadas, cartas desaparecidas, testimonios truncados. Era como si una fuerza silenciosa se hubiera encargado de borrar las huellas, dejando apenas retazos suficientes para despertar la sospecha, sin permitir jamás una confirmación definitiva. Los pocos que intentaron hablar en público sobre ello encontraron resistencia inmediata, acusaciones de difamación o en algunos casos destinos abruptos que alimentaron aún más la leyenda. Así el misterio del marquesado de la sangre se consolidó no tanto por lo que se sabía, sino por lo que se había perdido. Cada documento ausente, cada registro borrado, cada palabra silenciada añadía peso al rumor de que allí se ocultaba un secreto que no podía ser revelado. Y en las sombras de Toledo, el vacío documental se convirtió en un eco inquietante, un testimonio invisible que decía más que cualquier crónica escrita. En el verano de 1856, el marquesado alcanzó el límite de lo tolerable para la sociedad toledana. El hallazgo del cuerpo sin vida de un joven aristócrata, hijo de una familia cercana al círculo eclesiástico, provocó un escándalo que ninguna influencia pudo contener. El muchacho había desaparecido tras asistir a una velada en el palacete y fue encontrado días más tarde en un campo rígido, sin heridas visibles, pero con la misma palidez extrema que caracterizaba a las víctimas anteriores. Su muerte agitó a la ciudad como ninguna otra. Ya no se trataba de campesinos ni de criados olvidados, sino de un heredero destinado a ocupar un lugar destacado en la administración local. La presión se hizo insoportable. Mientras el pueblo murmuraba con creciente intensidad, las autoridades eclesiásticas y civiles se vieron forzadas a actuar. Se enviaron emisarios al palacete, aunque lo que ocurrió tras aquellas puertas permanece en la penumbra. Algunos afirmaban que se celebró una reunión privada, donde se pactó un acuerdo para evitar la ruina del apellido y el deshonor público. Otros hablaban de amenazas y chantajes, de papeles firmados en secreto y de juramentos pronunciados bajo la luz incierta de los cirios. Lo cierto es que poco después la familia abandonó la finca con una rapidez sorprendente. El relato oficial aseguró que el marquesado se trasladaba voluntariamente a otra propiedad en tierras lejanas, buscando descanso y discreción. No hubo procesión de despedida ni registro exacto de su destino. Las puertas del palacete quedaron cerradas de un día para otro y los vecinos despertaron con la visión de un edificio vacío, silencioso, como si sus moradores hubieran evaporado en la noche. Ningún documento posterior recoge la presencia de la familia en otras ciudades. Su rastro se diluyó en los pliegues de la historia, dejando solo la huella de un vacío inquietante. El abandono repentino no detuvo los rumores, al contrario, les dio nueva fuerza.
Se decía que durante las primeras semanas tras la partida, en el interior del palacete se escuchaban todavía voces femeninas, cánticos apagados que surgían al anochecer y se desvanecían antes del alba. Algunos vecinos juraron ver luces encendidas en las ventanas más altas, como si las doncellas hubieran permanecido dentro, ajenas a cualquier mudanza. Otros afirmaban que eran ecos del pasado, resonancias atrapadas en los muros, incapaces de extinguirse. El tiempo convirtió el edificio en ruinas. Los muros comenzaron a agrietarse, la maleza cubrió los jardines y los techos cedieron poco a poco, pero ni siquiera el deterioro borró la cautela con que los habitantes de Toledo miraban aquel lugar. Evitaban pasar cerca en la noche, convencidos de que una presencia vigilante continuaba recorriendo los corredores. Los niños eran advertidos de no acercarse y hasta los más escépticos reconocían que frente al palacete se imponía un silencio inusual, denso, que parecía contener algo reprimido. El encubrimiento, lejos de sofocar la leyenda, terminó por consolidarla. La ausencia de explicaciones oficiales, el vacío en los registros, la huida repentina y el silencio posterior se unieron en un mismo tejido de sospecha. Para el pueblo era evidente que se había comprado el silencio de las autoridades, que se había preferido borrar una verdad insoportable antes que enfrentarla. Y así el Marquesado de la Sangre dejó de ser solo una familia temida para convertirse en un símbolo, el recordatorio de que incluso bajo las instituciones más rígidas, lo inexplicable podía infiltrarse y permanecer oculto, alimentándose en secreto de la credulidad y del miedo de los hombres.